Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud, en los Constantín, el médico que nunca salía de casa. Narrado por Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. En el silencio de la madrugada, cuando las primeras luces del alba se filtran por entre las celosías de madera de la judería de Calatayud, una casa permanece en vela. Tras sus muros de piedra, un hombre de manos sabias y corazón compasivo atiende a un enfermo que ha llegado en la oscuridad, buscando alivio para su dolor. Es la casa de maestre don Tradoz Constantín, el médico que guasi de apasionado nunca salía de su hogar, pero cuya fama traspasaba las fronteras de nuestra aljama y llegaba hasta los palacios de los nobles y las celdas de los monasterios. Hoy, mientras recorro estas calles que guardan la memoria de tantas vidas extraordinarias, puedo casi sentir la presencia de esta familia que durante décadas fue sinónimo de sabiduría médica, prosperidad comercial y dignidad humana. Los Constantín no eran solo médicos, eran guardianes de la vida, tejedores de esperanza, constructores de puentes entre mundos que parecían irreconciliables. Salom y bienvenidos de nuevo a Voces de Sefarad. Soy Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os invito a conocer la historia de los Constantín, una familia que nos enseña que la grandeza no siempre reside en la fama o el poder, sino en la capacidad de dedicar la vida entera al servicio de los demás. Capítulo primero. El médico que nunca salía de casa. Imaginad por un momento la Calatayud de mediados del siglo XV. Las calles de la judería bullían con la actividad cotidiana, mercaderes que pregonaban sus mercancías, artesanos que martilleaban en sus talleres, niños que correteaban entre las casas de piedra. Pero había una casa que se distinguía de todas las demás, no por su tamaño o su riqueza, sino por el constante ir y venir de personas que llegaban con rostros preocupados y se marchaban con expresiones de alivio. Era la casa de maestre don Tradoz Constantín, un hombre cuya dedicación a la medicina había alcanzado proporciones legendarias. Los documentos de la época nos hablan de él con una frase que revela tanto su carácter como su método. Era un hombre gusi de apasionado, nunca salía de su casa. No era pereza ni reclusión lo que lo mantenía en su hogar, era una pasión tan intensa por su arte que había convertido su propia vivienda en un santuario de la medicina. Tradoz había comprendido algo que pocos médicos de su tiempo entendían, que la medicina no era solo una profesión, sino una vocación que exigía entrega total. Mientras otros colegas suyos recorrían la comarca visitando pacientes, él había elegido un camino diferente. Había transformado su casa en un centro médico donde los enfermos acudían a él, donde podía tener a mano todos sus instrumentos, todas sus hierbas, todos sus libros. Su fama se extendía mucho más allá de los límites de la judería. Eclesiásticos, hidalgos, ciudadanos y demás personas importantes, tanto hombres como mujeres, acudían a su casa en busca de sus servicios. Era una época en la que las diferencias religiosas podían ser mortales, en la que un judío podía ser visto con desconfianza por los cristianos, pero la reputación de Tradoz trascendía todas estas barreras. Su ciencia era universal, su compasión no conocía fronteras de fe. ¿Qué hacía tan especial a este médico judío? Los documentos nos ofrecen pistas fascinantes. Tradoz no se limitaba a recetar remedios, estudiaba cada caso con una dedicación que rayaba en la obsesión. Consultaba con otros médicos, investigaba en sus libros, experimentaba con nuevas combinaciones de hierbas. Era en el sentido más puro de la palabra un científico. Pero había algo más. Tradoz había desarrollado una red de relaciones que iba mucho más allá de la simple relación médico-paciente. Con algunos de sus pacientes había forjado amistades profundas que duraron décadas. El caso más notable era el de Jorge de la Cabra y su esposa Isabel Lunel, un matrimonio cristiano con el que Tradoz y su esposa preciosa habían desarrollado una amistad tan íntima que trascendía todas las convenciones sociales de la época. Jorge e Isabel no eran pacientes ocasionales, eran prácticamente familia. Visitaban la casa de los Constantín no solo cuando necesitaban atención médica, sino también para celebrar fiestas, para compartir comidas, para intercambiar regalos. Era una amistad que desafiaba todos los prejuicios de la época, que demostraba que la humanidad compartida podía ser más fuerte que las diferencias religiosas. Esta relación nos revela algo fundamental sobre el carácter de Tradoz. No era solo un médico hábil, era un hombre capaz de ver más allá de las etiquetas, de reconocer la dignidad humana en cada persona que cruzaba el umbral de su casa. Su medicina no curaba solo cuerpos, sanaba también las divisiones sociales, construía puentes de entendimiento mutuo. Capítulo segundo. Preciosa Saltel, la mujer detrás del médico. Detrás de todo gran hombre suele haber una gran mujer, y en el caso de Tradoz Constantín esa mujer era doña Preciosa Saltel. Su nombre mismo nos habla de la estima en que la tenían sus contemporáneos. Preciosa, la valiosa, la que vale más que el oro.
Y efectivamente, Preciosa demostró ser mucho más que la esposa de un médico famoso. Fue su compañera, su colaboradora y tras su muerte la continuadora de su legado. Preciosa no vivía a la sombra de su marido. En una época en la que las mujeres judías tenían pocas oportunidades de participar activamente en los negocios, ella había logrado convertirse en una figura respetada por derecho propio. Los documentos nos la muestran participando activamente en las decisiones familiares, gestionando las finanzas del hogar, manteniendo las relaciones sociales que eran tan importantes para el éxito de la práctica médica de su marido. Cuando los pacientes llegaban a la casa de los Constantin, era frecuente que fuera Preciosa quien los recibiera, quien evaluara la urgencia de su situación, quien decidiera si debían esperar o si requerían atención inmediata. Había desarrollado un conocimiento médico considerable, no formal quizás, pero sí práctico, nacido de años de observar a su marido, de ayudarle en sus tratamientos, de cuidar a los pacientes que a veces se quedaban varios días en su casa. La relación entre Preciosa y Tradoz era, por todos los indicios, una verdadera sociedad. Compartían no solo la vida doméstica, sino también las preocupaciones profesionales, las decisiones económicas, las relaciones sociales. Cuando Jorge e Isabel de la Cabra visitaban la casa, venían a ver tanto a Preciosa como a Tradoz. Las mujeres habían desarrollado su propia amistad, independiente pero complementaria a la de sus maridos. Preciosa había aprendido también a navegar por las complejidades de una sociedad multicultural. Sabía cómo tratar con los pacientes cristianos, cómo mostrar el respeto adecuado sin comprometer su propia dignidad, cómo mantener las tradiciones judías de hospitalidad mientras se adaptaba a las expectativas de visitantes de otras religiones. Pero tal vez la prueba más clara de la fortaleza de carácter de Preciosa llegó tras la muerte de su marido. Enviudar en el siglo XV era siempre una situación precaria, especialmente para una mujer judía. Muchas viudas se veían obligadas a depender de la caridad de sus familiares o de la comunidad. Pero Preciosa tomó un camino diferente. En lugar de retirarse de la vida pública, decidió continuar con los aspectos comerciales del negocio familiar. No podía ejercer la medicina como su marido, pero sí podía gestionar los préstamos, cobrar las deudas, mantener las propiedades. Y lo hizo con una habilidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Los documentos notariales posteriores a la muerte de Tradoz nos muestran a Preciosa como una mujer de negocios competente y respetada. Concedía préstamos, cobraba censos, gestionaba propiedades. Había nombrado como procurador al judío cirujano Maestre Salamón Alpastan, una decisión que revela tanto su prudencia como su determinación de mantener los negocios dentro de la comunidad judía. Preciosa se había convertido en algo poco común en su época, una mujer económicamente independiente, no dependía de la caridad ni de la protección masculina, había creado su propio espacio de autonomía en una sociedad que ofrecía pocas oportunidades a las mujeres. Era un ejemplo de fortaleza y determinación que inspiraba a otras mujeres de la judería. Capítulo 3. Moshe Constantin, el hijo libertado. Entre los 5 hijos de Tradoz y Preciosa, uno destacaba por su estatus especial, Moshe Constantin, descrito en los documentos como judío franco o libertado. Este título nos abre una ventana fascinante a las complejidades sociales de la judería medieval, donde existían diferentes grados de libertad y dependencia incluso dentro de la misma comunidad. ¿Qué significaba ser un judío franco en la Calatayud del siglo XV? Los documentos no nos dan una explicación explícita, pero podemos inferir que Moshe había alcanzado un estatus de independencia económica y legal que no todos los judíos poseían. A veces se la habían concedido por servicios especiales. Lo que sí sabemos es que este estatus le otorgaba privilegios y responsabilidades particulares. Moshe había seguido los pasos de su padre en el mundo de los negocios, aunque no en la medicina. Se había casado con doña Bonosa, una mujer que, por el tratamiento de doña que recibía, debía pertenecer también a una familia de cierto estatus. Juntos habían formado una pareja que continuaba la tradición familiar de prosperidad y respetabilidad. Los negocios de Moshe se centraban principalmente en los préstamos y el comercio. Había heredado parte de la red de contactos de su padre, pero había desarrollado también sus propias relaciones comerciales. Los documentos nos muestran transacciones en las que Moshe aparece prestando dinero a cristianos, cobrando censos, gestionando propiedades. Pero Moshe era más que un simple hombre de negocios. Había heredado también algo del espíritu de servicio de su padre. Aunque no era médico, se había convertido en una figura respetada en la comunidad, alguien a quien otros judíos acudían en busca de consejo, de ayuda, de mediación en conflictos. La muerte de Moshe, que ocurrió hacia 1466, fue un golpe duro para la familia Constantin. Era relativamente joven y su muerte dejó a doña Bonosa en una situación similar a la que había enfrentado Preciosa años antes.
Pero Bonosa había aprendido de su suegra y siguió su ejemplo de fortaleza y determinación. Los documentos posteriores a la muerte de Mose nos muestran a Bonosa gestionando los negocios de su difunto marido, cobrando deudas, concediendo préstamos. El 28 de octubre de 1451, por ejemplo, aparece dando en comanda a un matrimonio cristiano 60 sueldos. Era una suma considerable que demuestra tanto su capacidad económica como la confianza que inspiraba en la comunidad. La historia de Mose nos recuerda que las familias judías prósperas de la época no eran simplemente acumuladores de riqueza. Eran instituciones sociales complejas que proporcionaban servicios financieros esenciales a toda la comunidad, que creaban redes de relaciones que trascendían las barreras religiosas, que contribuían a la estabilidad económica de toda la región. Capítulo 4. Las amistades peligrosas. En el corazón de la historia de los Constantín se encuentra una de las amistades más extraordinarias y peligrosas de la Calatayud medieval, la relación entre la familia judía y Jorge de la Cabra e Isabel Lunel, un matrimonio cristiano que desafió todas las convenciones sociales de su época. Esta amistad había comenzado, como tantas otras, en el ámbito profesional. Isabel había acudido a Tradoz en busca de tratamiento médico, y el médico judío había logrado curar una enfermedad que otros habían considerado incurable. Pero lo que comenzó como una relación médico-paciente se transformó gradualmente en algo mucho más profundo y complejo. Jorge e Isabel no se limitaban a visitar a los Constantín cuando necesitaban atención médica. Acudían a su casa para celebrar fiestas, tanto judías como cristianas. Compartían comidas, intercambiaban regalos, participaban en las celebraciones familiares de ambas partes. Era una amistad que trascendía todas las barreras religiosas y sociales de la época. Los documentos nos ofrecen detalles fascinantes sobre esta relación. Sabemos que Jorge solía llevar a Tradozi preciosa pan, lechugas y vinagre, productos que el médico judío apreciaba especialmente. Isabel, por su parte, visitaba regularmente la casa de los Constantín para pedirles consejos sobre enfermos de su casa y conocidos. Era una relación de confianza mutua que se había desarrollado a lo largo de años. Pero esta amistad tenía también sus aspectos problemáticos. En una sociedad cada vez más polarizada, donde las diferencias religiosas se estaban convirtiendo en líneas de batalla, la estrecha relación entre judíos y cristianos podía ser vista con sospecha por ambas comunidades. Los judíos más ortodoxos podían cuestionar la conveniencia de mantener relaciones tan íntimas con cristianos. Los cristianos más fanáticos podían sospechar que Jorge e Isabel estaban siendo influenciados por ideas judaicas. La situación se complicó aún más cuando Isabel comenzó a mostrar comportamientos que algunos interpretaron como judaizantes. Los documentos nos hablan de ocasiones en las que Isabel enviaba aceite a la sinagoga, un gesto que podía ser interpretado como una forma de apoyo a la comunidad judía. También se menciona que en algunas ocasiones Isabel había mostrado respeto por las costumbres judías, absteniéndose de comer ciertos alimentos o participando en rituales que podían ser considerados judaicos. Estas acciones no pasaron desapercibidas. En una época en la que la Inquisición comenzaba a extender su influencia, cualquier comportamiento que pudiera ser interpretado como judaizante era extremadamente peligroso. Isabel se encontró bajo sospecha y su amistad con los Constantín se convirtió en una evidencia en su contra. El caso de Isabel Lunel nos revela las tensiones que atravesaban la sociedad española del siglo XV. Era una mujer atrapada entre dos mundos, su fe cristiana oficial y su admiración genuina por la cultura y las tradiciones judías que había conocido a través de su amistad con los Constantín. Su historia es la de muchos cristianos de la época que, a través del contacto directo con judíos, habían desarrollado una comprensión más matizada y compleja de las diferencias religiosas. Pero también nos muestra los peligros de estas relaciones intercomunitarias. En un mundo cada vez más intolerante, la amistad genuina entre judíos y cristianos se estaba convirtiendo en un acto de resistencia, en una forma de desafío a las autoridades que querían mantener separadas a las comunidades. Era una resistencia silenciosa, pero no por ello menos significativa. Capítulo 5. La medicina como puente entre mundos. La práctica médica de Tradoz Constantín nos ofrece una ventana única para entender cómo funcionaban las relaciones intercomunitarias en la Calatayud medieval. En una época en la que las diferencias religiosas podían ser mortales, la medicina se había convertido en uno de los pocos ámbitos donde judíos, cristianos y musulmanes podían colaborar sin despertar sospechas. Tradoz había desarrollado un método de trabajo que maximizaba tanto la eficacia de sus tratamientos como la seguridad de sus relaciones sociales. Al establecer su práctica en su propia casa, había creado un espacio neutral donde pacientes de todas las religiones podían acudir sin sentirse comprometidos. No era lo mismo visitar a un médico judío en la sinagoga que visitarlo en su casa particular.
Su casa se había convertido en un microcosmos de la sociedad multicultural de Calatayud. En cualquier día podían coincidir en su sala de espera un monje cristiano, un comerciante musulmán y una familia judía. Tradoz había aprendido a manejar estas situaciones con una diplomacia que rayaba en el arte. Sabía cómo hacer que cada paciente se sintiera cómodo, cómo respetar las sensibilidades religiosas de cada uno, cómo evitar conflictos que podrían haber sido desastrosos. Los tratamientos que ofrecía Tradoz eran una síntesis fascinante de diferentes tradiciones médicas. Como médico judío tenía acceso a los textos médicos hebreos y árabes que constituían la vanguardia de la medicina de su época. Pero también había estudiado los tratamientos cristianos, había aprendido de otros médicos, había desarrollado sus propias técnicas basadas en años de experiencia. Sus pacientes no acudían a él solo por su habilidad técnica, sino también por su capacidad de comprensión humana. Tradoz había desarrollado una forma de medicina holística que tenía en cuenta no solo los síntomas físicos, sino también el estado emocional y espiritual de sus pacientes. Entendía que la curación era un proceso complejo que requería no solo medicinas, sino también esperanza, confianza, apoyo emocional. El caso de Isabel Lunel es particularmente revelador en este sentido. Isabel había estado enferma durante mucho tiempo y otros médicos habían sido incapaces de curarla. Cuando acudió a Tradoz, el médico judío no se limitó a examinar sus síntomas físicos. Pasó tiempo hablando con ella, entendiendo sus preocupaciones, sus miedos, sus esperanzas. Desarrolló un plan de tratamiento que incluía no solo medicinas, sino también cambios en su dieta, en su rutina diaria, en su forma de entender su enfermedad. Pero tal vez lo más importante fue que Tradoz trató a Isabel no como una paciente cristiana que había acudido a un médico judío, sino como un ser humano que necesitaba ayuda. Esta aproximación humanística a la medicina era revolucionaria en una época en la que las diferencias religiosas solían determinar la calidad de la atención médica que se recibía. Los placeres que Tradoz recibía de sus pacientes nos revelan también la naturaleza especial de su práctica. No se limitaba a cobrar honorarios fijos, aceptaba pagos en especie, servicios, incluso simplemente gratitud. Jorge de la Cabra, por ejemplo, le llevaba regularmente pan, lechugas y vinagre. Otros pacientes le ofrecían sus servicios profesionales, le ayudaban con sus negocios, le proporcionaban información valiosa. Este sistema de intercambio creaba vínculos que iban mucho más allá de la simple relación comercial. Los pacientes de Tradoz se convertían en parte de una red extendida de relaciones mutuas, en una comunidad informal que trascendía las barreras religiosas y sociales. Era una forma de medicina social que contribuía no solo a la salud individual, sino también a la cohesión comunitaria. Capítulo 6. El imperio económico de los Constantín. Detrás de la fama médica de Tradoz Constantín se ocultaba un imperio económico de considerable envergadura. Los Constantín no eran solo médicos, eran también prestamistas, propietarios de tierras, comerciantes, inversores. Habían logrado diversificar sus actividades de tal manera que su prosperidad no dependía únicamente de la práctica médica, sino de una compleja red de negocios que se extendía por toda la comarca. Los préstamos constituían una parte fundamental de sus actividades económicas. Los documentos nos muestran a Tradoz prestando sumas considerables a una gran variedad de clientes. El 3 de noviembre de 1466, por ejemplo, entregaba en comanda al honorable ciudadano don Juan Pérez de Almazán 133 sueldos y 4 dineros jaqueses. Era una suma importante que nos habla tanto de la capacidad financiera de Tradoz como de la confianza que inspiraba en la élite cristiana de la ciudad. Ese mismo día, Tradoz confesaba tener en comanda del honorable Pedro de Montesa y de los suyos 1000 sueldos. Era una cantidad astronómica para la época, equivalente a varios años de salario de un artesano cualificado. Esta transacción nos revela que Tradoz no era solo un prestamista local, era un financiero de envergadura regional, capaz de manejar las finanzas de la nobleza aragonesa. Pero los Constantín no se limitaban a prestar a individuos, también financiaban a instituciones públicas. El 4 de marzo de 1466, Tradoz otorgaba haber recibido de los honorables, los jurados, concello y prohombres del lugar de Bubierca 98 sueldos y 3 dineros jaqueses. El 17 de abril del mismo año hacía una transacción similar con el concejo y prohombres del lugar de Alhama por 33 sueldos y 7 dineros jaqueses. Estas transacciones con concejos municipales nos revelan el papel crucial que jugaban los Constantín en la economía regional. Los pequeños municipios de la comarca a menudo necesitaban financiación para obras públicas, para pagar salarios, para hacer frente a emergencias. Los Constantín se habían convertido en una especie de banco regional, proporcionando los servicios financieros que las instituciones oficiales no podían ofrecer. El sistema de censos y treudos que manejaban era particularmente sofisticado.
No se trataba de simples préstamos a corto plazo, sino de instrumentos financieros complejos que creaban relaciones económicas duraderas. Los censos perpetuos, por ejemplo, proporcionaban a los Constantin una renta anual estable, mientras que a los deudores les permitían acceder a capital sin tener que devolverlo de una sola vez. Las propiedades rurales de los Constantin complementaban perfectamente sus actividades financieras. Poseían tierras en diversos términos: las Viñuelas en Terrer, Margallida en Calatayud, la Cueva Parrales, la Cabaña en Terrer, Salce Martín en Calatayud. Estas propiedades no solo les proporcionaban ingresos directos a través de la producción agrícola, sino que también servían como garantía para sus operaciones financieras. La gestión de estas propiedades requería conocimientos especializados y una red de contactos en el mundo rural. Los Constantin habían desarrollado relaciones con labradores, administradores, comerciantes de productos agrícolas. Conocían los ciclos de las cosechas, los precios de los mercados, las técnicas de cultivo más eficaces. Pero tal vez lo más impresionante del imperio económico de los Constantin era su capacidad de integración. Sus diferentes actividades se complementaban y reforzaban mutuamente. Los ingresos de la práctica médica proporcionaban el capital inicial para los préstamos. Los beneficios de los préstamos se invertían en propiedades. Los ingresos de las propiedades se reinvertían en nuevos préstamos. Era un sistema económico circular que se autoalimentaba y crecía constantemente. Esta diversificación económica proporcionaba también seguridad. En una época de incertidumbre política y social, tener múltiples fuentes de ingresos era una estrategia de supervivencia esencial. Si la práctica médica se veía afectada por tensiones religiosas, los préstamos podían compensar las pérdidas. Si los préstamos se volvían problemáticos, las propiedades rurales proporcionaban ingresos estables. Capítulo 7. Las sombras de la Inquisición. A medida que avanzaba el siglo XV, las sombras de la Inquisición comenzaron a extenderse sobre la vida de los Constantin. Lo que había sido durante décadas una existencia próspera y relativamente segura se vio amenazado por el clima de sospecha y persecución que se extendía por toda España. La amistad de los Constantin con Jorge e Isabel de la Cabra, que durante años había sido una fuente de alegría y enriquecimiento mutuo, se convirtió de repente en un peligro mortal. Isabel en particular se encontró bajo la mirada escrutadora de los inquisidores, que interpretaron su estrecha relación con la familia judía como evidencia de tendencias judaizantes. Los documentos inquisitoriales nos revelan la paranoia que se había apoderado de la sociedad. Gestos que antes se consideraban normales expresiones de amistad se convertían ahora en evidencias de herejía. El hecho de que Isabel enviara aceite a la sinagoga, que participara en las celebraciones de los Constantin, que mostrara respeto por las costumbres judías, todo esto se interpretaba como prueba de que había abandonado la fe cristiana. El proceso contra Isabel Lunel se convirtió en una pesadilla kafkiana. Los inquisidores interrogaron a testigos, recopilaron evidencias, construyeron un caso que pintaba a una mujer cristiana como una judaizante secreta. La amistad genuina se transformó en conspiración, admiración cultural en traición religiosa, la humanidad compartida en crimen contra la fe. Para los Constantin, el proceso contra Isabel representaba una amenaza existencial. Si Isabel era condenada por judaizante, ¿qué les impediría a los inquisidores investigar también a la familia judía que había sido su influencia? ¿Qué les impediría confiscar sus bienes, destruir sus negocios, acabar con décadas de trabajo y prosperidad? La situación se complicó aún más por el hecho de que los Constantin tenían muchos otros pacientes y amigos cristianos. Cada una de estas relaciones se convertía ahora en un riesgo potencial. Cada gesto de amistad, cada muestra de confianza mutua, cada intercambio cultural podía ser interpretado como evidencia de influencia judaica sobre cristianos. Tradoz, que había dedicado su vida a curar a personas de todas las religiones, se encontró de repente en una posición imposible. Continuar tratando a pacientes cristianos podía ponerlos en peligro de ser acusados de judaizantes. Pero dejar de tratarlos significaría abandonar su vocación médica, traicionar los principios que habían guiado toda su vida. La presión psicológica sobre la familia debió ser inmensa. Vivir bajo la constante amenaza de investigación, saber que cualquier palabra mal interpretada podía llevar a la ruina, sentir que las amistades de toda una vida se convertían en peligros mortales. Era una forma de tortura psicológica que minaba no solo la seguridad económica, sino también la salud mental y emocional. Los documentos sugieren que Tradoz comenzó a limitar sus actividades, a ser más cauteloso en sus relaciones, a evitar situaciones que pudieran ser malinterpretadas. El médico, que había sido conocido por su apertura y su generosidad, se vio obligado a replegarse, a protegerse, a vivir con miedo. Esta transformación era particularmente trágica porque representaba la destrucción de todo lo que Tradoz había construido.
Su práctica médica había sido un modelo de convivencia interreligiosa, un ejemplo de cómo las diferencias de fe podían superarse a través del servicio mutuo y la comprensión humana. Ahora esa misma convivencia se había convertido en un crimen. La muerte de Tradoz, que ocurrió entre 1477 y 1480, puede haber sido acelerada por estas presiones. Los documentos no nos dan detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, pero es difícil imaginar que un hombre que había dedicado su vida a sanar a otros no se viera afectado por el clima de odio y sospecha que se había apoderado de su mundo. Capítulo 8. El legado truncado. La muerte de Tradoz Constantín marcó el final de una era no solo para su familia, sino para toda la judería de Calatayud. Con él desaparecía uno de los últimos grandes médicos judíos de la ciudad, uno de los hombres que había logrado construir puentes duraderos entre las comunidades, uno de los ejemplos más claros de que la convivencia interreligiosa era posible. Preciosa, que había demostrado tanta fortaleza tras la muerte de su hijo Moshe, se enfrentó ahora a un desafío aún mayor. Envidar en los años previos a la expulsión significaba no solo perder al compañero de toda una vida, sino también enfrentarse a un futuro cada vez más incierto para toda la comunidad judía. Los negocios familiares continuaron funcionando durante algunos años más, pero ya no era lo mismo. Sin la presencia unificadora de Tradoz, sin su reputación médica que había sido la base de tantas relaciones comerciales, la familia tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Preciosa se concentró en los aspectos más seguros del negocio, los préstamos a largo plazo, la gestión de propiedades, los censos perpetuos. Pero incluso estas actividades se volvieron cada vez más problemáticas. El clima de sospecha hacia los judíos afectaba también a sus relaciones comerciales. Algunos deudores cristianos comenzaron a cuestionar sus obligaciones, argumentando que los contratos con judíos podrían no ser válidos. Otros simplemente dejaron de pagar sabiendo que los judíos tenían cada vez menos recursos legales para hacer valer sus derechos. Las propiedades rurales de la familia también se vieron afectadas. Los trabajadores cristianos que habían colaborado durante décadas con los Constantín comenzaron a distanciarse, temerosos de ser asociados con judíos en un momento de creciente antisemitismo. La producción agrícola se resintió, los ingresos disminuyeron, el valor de las tierras se depreció. Pero tal vez la pérdida más dolorosa fue la de las relaciones humanas que habían sido el corazón de la vida de Tradoz. Los pacientes cristianos que habían acudido a él durante años dejaron de visitar la casa familiar. Los amigos que habían compartido celebraciones y tristezas se alejaron, algunos por miedo, otros por convicción, todos contribuyendo al aislamiento creciente de la familia. Jorge e Isabel de la Cabra, cuya amistad había sido una de las joyas más preciadas de los Constantín, se vieron obligados a cortar los vínculos. El proceso inquisitorial contra Isabel había dejado claro que cualquier contacto continuado con judíos podía ser interpretado como evidencia de judaización. La amistad que había durado décadas se desvaneció en el silencio y la distancia. Los hijos supervivientes de Tradoz se dispersaron gradualmente. Algunos intentaron continuar con los negocios familiares, pero las circunstancias cada vez más adversas hacían que fuera una tarea casi imposible. Otros comenzaron a considerar la emigración, buscando lugares donde pudieran vivir con mayor seguridad y libertad. Las casas de la judería que habían sido el centro de la vida de los Constantín comenzaron a vaciarse. Los objetos que habían sido testigos de décadas de vida familiar, los instrumentos médicos que habían salvado tantas vidas, los libros que habían sido fuente de sabiduría y conocimiento, todo comenzó a dispersarse, a venderse, a perderse. Cuando llegó 1492 y el decreto de expulsión, los Constantín que aún permanecían en Calatayud se enfrentaron a la decisión más difícil de sus vidas. Podían convertirse al cristianismo y permanecer en la tierra que habían considerado su hogar durante generaciones, pero sabiendo que vivirían siempre bajo sospecha. O podían partir hacia el exilio llevando consigo solo los recuerdos y la esperanza de reconstruir sus vidas en tierras extrañas. No sabemos qué decisión tomaron los miembros supervivientes de la familia Constantín. Los documentos guardan silencio sobre su destino final. Pero podemos imaginar el dolor de esa elección, la angustia de abandonar no solo una casa, sino toda una forma de vida, toda una red de relaciones, toda una identidad construida a lo largo de generaciones. Epílogo: la medicina del alma. Hoy, mientras camino por las calles de la antigua judería de Calatayud, mientras busco las huellas de la casa donde vivieron los Constantín, me pregunto qué habría sido de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, si hubiéramos sabido valorar y proteger la diversidad que representaban familias como esta. Tradoz Constantín no era solo un médico, era un sanador en el sentido más amplio de la palabra. Sus manos no solo curaban cuerpos enfermos, sanaban también las divisiones sociales, aliviaban los prejuicios, construían puentes de entendimiento entre comunidades que parecían irreconciliables.
Su casa no era solo una consulta médica, era un laboratorio de convivencia, un espacio donde se demostraba día tras día que la humanidad compartida era más fuerte que las diferencias religiosas. Preciosa Saltel nos enseña que la fortaleza no siempre se manifiesta en gestos heroicos, sino a menudo en la capacidad de continuar, de adaptarse, de encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se cierran. Su ejemplo de determinación y dignidad en circunstancias adversas es una lección que trasciende épocas y culturas. La amistad entre los Constantín y Jorge Isabel de la Cabra nos recuerda que el amor y la comprensión mutua pueden florecer incluso en los terrenos más hostiles. Su relación, que desafió todas las convenciones sociales de su época, fue un acto de resistencia silenciosa contra la intolerancia, una afirmación de que los vínculos humanos genuinos son más fuertes que los prejuicios impuestos. Pero la historia de los Constantín es también una advertencia. Nos muestra lo frágil que puede ser la convivencia, lo rápido que pueden cambiar las circunstancias, lo fácil que es destruir lo que ha costado generaciones construir. La Calatayud que perdió a los Constantín se empobreció no solo económicamente, sino también culturalmente, espiritualmente y humanamente. Los Constantín nos enseñan que la verdadera riqueza de una sociedad no se mide solo en términos económicos, sino en su capacidad de integrar la diversidad, de valorar las diferencias, de crear espacios donde personas de distintas tradiciones puedan colaborar y enriquecerse mutuamente. Ellos fueron constructores de esa riqueza, artífices de esa integración, guardianes de esa diversidad. Su medicina era más que ciencia, era arte, era compasión, era sabiduría. Entendían que curar no es solo eliminar síntomas, sino restaurar la armonía, devolver la esperanza, reconstruir la confianza en la vida. Su práctica médica era una forma de medicina social que contribuía no solo a la salud individual, sino al bienestar de toda la comunidad. Cuando pienso en Tradoz Constantín veo no solo a un médico del siglo XV, sino a un modelo atemporal de lo que significa dedicar la vida al servicio de los demás. Su pasión por la medicina, que lo mantenía en casa atendiendo a quienes necesitaban su ayuda, era en realidad una forma de amor universal, una expresión de la convicción de que todos los seres humanos, independientemente de su origen o creencias, merecen cuidado y compasión. Los protocolos notariales que nos han permitido reconstruir su historia son más que documentos legales, son testimonios de vidas vividas con propósito, de relaciones construidas con cuidado, de una forma de entender el mundo que ponía a la humanidad por encima de las divisiones artificiales. Mientras el sol se pone sobre Calatayud, mientras las sombras se alargan sobre las piedras de la judería, mientras el eco de nuestros pasos se mezcla con el murmullo eterno del jalón, podemos casi escuchar la voz de Tradoz Constantín susurrando en el viento. La medicina verdadera no conoce fronteras de fe. El dolor es universal y universal debe ser también la compasión. Y nosotros respondemos, con la voz cargada de emoción y gratitud, te recordamos, maestre Tradoz. Recordamos tus manos sanadoras, tu corazón compasivo, tu ejemplo de dedicación. Recordamos que la verdadera grandeza no está en la fama o el poder, sino en la capacidad de aliviar el sufrimiento ajeno, de construir puentes de entendimiento, de ver en cada ser humano a un hermano digno de cuidado y respeto. Porque eso es lo que hacemos en Voces de Sefarad, recordar para aprender, contar historias para construir futuro, honrar el pasado para iluminar el presente. La historia de los Constantín no es solo historia, es una lección de humanidad que resuena a través de los siglos, recordándonos que en nuestras manos está la capacidad de sanar no solo cuerpos, sino también sociedades, no solo individuos, sino también comunidades enteras. Salom, maestre Tradoz Constantín. Salom, doña Preciosa Saltel. Salom, familia Constantín. Vuestro legado de compasión y sabiduría perdura en cada acto de bondad, en cada gesto de comprensión, en cada momento en que elegimos ver la humanidad compartida por encima de las diferencias que nos separan. Créditos. Narrador: Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Dirección y producción: Javier Bona. Guión, basado en la investigación de M. de la Encarnación Marín Padilla, Nota sobre la familia Constantín de Calatayud, 1482 a 1488. Investigación adicional, Protocolos notariales de Juan Remón, Archivo de Protocolos notariales de Calatayud. Este episodio está dedicado a la memoria de todos los médicos que a lo largo de la historia han puesto la humanidad por encima de las diferencias religiosas, culturales o sociales y han dedicado sus vidas a sanar no solo cuerpos, sino también las divisiones que separan a las comunidades. Salom.